Muy buenas noches de nuevo con ustedes y vamos a empezar a hablar, como les decía, de la historia de los aparatos de corrección auditiva. Fíjense, yo voy a cumplir 30 años de profesión, de ejercicio profesional, porque como en algunas ocasiones ya he manifestado, desde el punto de vista familiar, tanto mi abuela se dedicó en años, hace ya casi 50 años, a la corrección auditiva, lo mismo pasó con mi padrino, lo mismo pasó con mis padres, lo mismo pasó con mi madre, lo mismo pasó, en este caso, con mis hermanos, y lo mismo espero que pase con mis hijos. Y a lo largo de todo este tiempo he tenido la ocasión de poder ver cómo la evolución que han ido teniendo los aparatos para oír ha sido espectacular. Pero tan espectacular ha sido desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista estético. Y no olvidemos que para que una persona acepte una solución auditiva a una minusvalía, porque no nos olvidemos que una sordera a la gente no lo lleva bien, y es normal que no lo quiera llevar bien, porque, repito, corresponde a una minusvalía, la corrección auditiva, la tecnología, ha ido evolucionando de tal modo que se ha convertido en elementos pequeños, pero no solo así, sino que tan pequeños se han convertido que gracias a la tecnología, los chips que llevan dentro tienen una capacidad impresionante actualmente para hacer que quien tenga un problema auditivo escuche incluso mejor que los propios oyentes. Tal es así que hoy me permito hablarles de las nuevas ayudas auditivas, que es de lo que denominamos los AP3. ¿Qué sería un AP3? Un AP3 es un amplificador de procesos tridimensional. Fíjense que no se trata de estar hablando en estos momentos de audífonos, de aparatos de corrección de prótesis, sino de AP3. Pero para eso tenemos que empezar hablando de lo que se denomina la presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? La presbiacusia básicamente es la sordera ligada a la edad. Es decir, cuando una persona, a medida que va creciendo con los años y se le van deteriorando las células del oído, acaba teniendo lo que se denomina, como acabamos de decir, la presbiacusia. ¿De acuerdo? La sordera ligada a la edad. ¿Y cuáles son las causas de la presbiacusia? Bueno, en primer lugar hay que estar diciendo que es un mal ligado al mundo moderno. Las causas son, en primer lugar, la mayor esperanza de vida. Es decir, vivimos actualmente en un mundo en el que la mayor esperanza de vida se ha convertido en algo ligado, por supuesto, a la mayor salud. Los médicos nos ayudan a vivir mejor, tenemos menor salubridad en el agua, hay mucha más higiene, las personas saben cuidarse mucho más. Desde luego, si vivimos más años, las células del oído se van a ir estropeando. Y se van a ir estropeando simplemente porque, igual que nos estropea la vista, se nos estropea la capacidad de correr, pero no es la única causa de la presbiacusia. Tenemos también, por otro lado, los medicamentos ototóxicos. ¿Y qué es un medicamento ototóxico? Aquellos medicamentos que te curan algo, pero te estropean otra cosa. En este caso, te estropean el oído. Y yo debo decir públicamente que existen algunos medicamentos que todo el mundo conoce y que lamentablemente estropean la audición. Y el más conocido e importante de ellos es el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. Señores, la aspirina te calma el dolor de cabeza, te desinflama, tiene un efecto antipirético, antiinflamatorio fantástico. Sin embargo, provoca pequeña sordera al que ya la tiene. De modo que uno no debe abusar del ácido acetilsalicílico, recuérdenlo, no se debe usar de la aspirina, ni tampoco se debe abusar de la quinina. ¿Saben qué es la quinina? La quinina es un medicamento que proviene del árbol de la fiebre, del fever tree, en África. Resulta que ante las fiebres muy altas la quinina ayuda a rebajarla, pero por ejemplo la quinina está presente en la tónica, presente en los bitters con alcohol. Recuerden que el abuso de la tónica, en este caso el abuso de la quinina, también produce efectos ototóxicos. ¿Qué es un efecto ototóxico? El de un medicamento, insisto, que te cura, te sana, te alivia algunas cosas, pero te estropea otras. ¿Y cuál es otra de las causas? Los traumas sonoros. ¡Pah! Fíjense, por ejemplo, que un trauma sonoro podría ser un petardo, una bomba. Puede ser, por ejemplo, el estar en un bonche, en una fiesta, y que de repente una bocina ¡wow!
suene fuertísima a tu lado. Eso provoca un efecto devastador en el tímpano, como veremos en la parte final del programa, en un vídeo fantástico que les voy a pasar, porque el trauma sonoro, repito, revienta el tímpano, revienta los huesecillos, revienta la parte vestibular del oído, entra hasta adentro y puede dejar un daño cuasi irreversible. Pero todo esto es el cúmulo que acaba haciendo que la presbiacusia sea un mal de nuestro tiempo, es decir, una nueva dolencia, porque si nosotros muriéramos a los 50 años, posiblemente seguiríamos oyendo bien, pero es que actualmente vivimos entre los 70 y los 90 años. Y quiero decirles algo, dice un científico muy conocido, Eduard Punset, en España, que nuestros hijos, los hijos que nazcan hoy, probablemente vivirán entre 120 y 140 años. Casi nadie nos hemos dado cuenta de eso. Los que nazcan hoy vivirán entre 120 y 140 años. Señores, si a partir de los 65 o 70 empezamos a oír a oír mal, excúsenme, quiere decir que si vivo 140 años y a los 70 no oigo bien, la mitad de mi vida estaré escuchando mal. ¿No creen que vale la pena cuidarlo? Vamos a seguir viendo causas de la presbiacusia, porque hay otra que sería, pasamos la anterior, Frank, todavía, la anterior, por favor. Hay otra de las causas todavía muy importante, que serían traumatismos varios. ¿Y qué es? Yo he visto en este país, bueno, la verdad es que lo veo en muchos lugares del mundo, que la gente maneja, por ejemplo, motocicletas sin casco. Es muy fácil llegar a tener un trauma en la cabeza por un accidente. Un trauma aquí en el peñasco, en la cabeza, acaba provocando que también se destabilice todo el oído. Por lo tanto, los golpes en la cabeza pueden llevar a provocar también la presbiacusia. Pero sobre todo, el mayor causante de la presbiacusia, de la sordera inducida por la edad, es el ruido, el ruido, el ruido y el ruido. Vamos a ver la siguiente, Frank, y vamos a ver cómo en las ciudades actualmente el ruido promedio es de 80 decibelios. Quiero que sepan que mi voz actualmente está entre los 60 y los 70. 80 decibelios empieza a ser ya lo próximo a la voz gritada. Si eso es lo que tenemos en las ciudades de modo permanente, y a esto le sumamos los Walkmans, los iPod, los MP3, en las discotecas, porque quién se salva de ir a un bonche a una discoteca, a veces incluso sin querer, las bocinas, los altavoces, las motocicletas, los camiones, pero hay más causas. Por ejemplo, los aeropuertos, estaciones de tren. Vivimos en un mundo tan ruidoso, tanto, que nuestros oídos no están preparados para eso. De modo que nuestros abuelos, incluso algunos de nuestros padres que vivían en el campo, ¿saben lo que ocurría? Que estas personas vivían en un mundo tan tranquilo que no se les desgastaba el oído como ocurre hoy. No se les desgastaba el oído. El oído les duraba mucho más tiempo porque no tenía esa agresión constante y permanente que tenemos en el mundo en el que vivimos hoy. Vamos a continuar porque ¿qué ocurre como consecuencia de este mundo ruidoso? Pues que la presbiacusia, es decir, la sordera por la edad, que antiguamente la teníamos a partir de los 70, 75 años, ahora, déjenme decirles, que los que nacimos después del año 1945, empezamos a tener el problema auditivo a partir de los 45 años. ¿Han oído bien? A partir de los 45 años empezamos a tener la misma audición que nuestros padres a los 75. Y todo por no habernos cuidado lo suficiente o porque nadie nos avisó. Pero hay dos consecuencias más. La primera se llama hiperacusia. ¿Saben qué es la hiperacusia? La hiperacusia es el oír de más. Déjenme que les explique. ¿Qué quiere decir oír de más? Que a veces sonidos que para otras personas son normales o son tolerables, por ejemplo, uno entra en un restaurante y tiene un sonido más o menos fuerte de 90 decibelios, pues hay personas como a mí, hay mucha gente que ya no soportamos eso. Entramos en un restaurante, en un lugar ruidoso, directamente el carácter se nos agria, nos quedamos porque tenemos que comer o tenemos que cenar, intentamos conversar, pero no estamos a gusto, porque ese sonido tan fuerte, mejor dicho, ese sonido que para otros es normal, a nosotros nos parece tan alto, a eso se le llama hiperacusia, que no lo podemos tolerar. Y la tercera causa del mundo ruidoso en el que vivimos hoy, el tercer problema que nos afecta es el tinnitus. El tinnitus es ese zumbido, ese pitido, ese pi que a veces se nos queda dentro del oído tan terrible, que el que sale de un bonche, de una discoteca, lo tiene y le dura un rato, le dura un tiempo. ¿Saben qué es eso? La queja del oído a un exceso al que no debía estar sometido.
¿Y saben lo que ocurre? Que en esa queja, en ese pitido, en ese zumbido, que a veces es pasajero, por suerte, si es pasajero y se les va, no lo duden, que ya les quedó un pequeño problema en el oído. ¿Qué quiere decir un pequeño problema? Que les quedó ese tinnitus que ha sido pasajero. Pero hay otras personas que ese tinnitus, ese zumbido les queda para siempre. Y entonces no pueden dormir, no pueden descansar, les cambia el carácter. ¿Cómo no le va a cambiar a alguien el carácter si no descansa y no duerme? Es normal. El que tiene temor a que llegue la noche porque va a estar escuchando ese pitido, ese zumbido, desde luego, yo hasta ahora lo compadecía, ahora puedo contribuir en la solución. Porque en la nueva clínica que hemos inaugurado en Piantini, en la avenida Lincoln número 600, aquí en la capital, en Santo Domingo, podemos ayudarles a resolver también este problema del tinnitus, ese problema de los zumbidos, al igual que también podemos resolver a las personas que no escuchen bien. Vamos a continuar con la historia de los audífonos. Quiero que vean esta imagen en pantalla. Por favor, Fran, ponla completa porque me parece maravillosa. Fíjense, esta señora con esa trompetilla colocada en el oído. Esto es algo que ocurrió durante años. Este efecto de corneta es algo que lo que hace es que concentra el sonido en un punto más pequeño, como si fuera un cono en el oído. Pero vamos a continuar porque, si vemos otras imágenes, también existió durante años una cosa llamada el speaking tube. Eso parece un látigo, fíjense bien. Aquí tienen a un hombre y a una doña, y a una señora, y el speaking tube, que esto se utilizaba, por ejemplo, en una reunión, en una mesa, en donde aún en el extremo de la mesa se le entregaba a otra persona la parte final de esa pequeña bocina, y la persona le hablaba así. Muy cómodo no debía ser. Y desde luego era una forma de demostrar a los demás que tenías una sordera, cosa que a nadie le gusta demostrar. Vamos a ver otras imágenes. El ingenio humano llevó sobre los años 1830 a 1850 a dos ingenios llamados, por un lado, la cinta trompeta y por otro lado la cinta aurícula. Esto es muy curioso porque si se fijan en la que es de color dorado, de color piel, tiene un pequeño dispositivo que son los que se metían dentro del oído. Eso la gente se lo colocaba en la cabeza y a su vez en los oídos, y el sonido entraba por esas mini bocinitas, de modo que, como veremos en la siguiente diapositiva, van a ver qué guapo que estaba la persona. Fíjense, por favor, este hombre que está a la derecha, a la izquierda de sus imágenes, el que tiene la barba más oscura, que lleva puestos esas cintas aurícula que se llaman, en donde la verdad es que un poco ridículo sí que estaba el hombre. Pero bueno, al menos no gastaba baterías, era lo que tenía. Y el hombre que está sentado con el bastón tenía algo parecido, pero que se le fabricaban a medida. Parecían como dos pequeñas caracolas ubicadas en el oído. Continuando con la historia de los audífonos, fíjense cómo, esto uno no puede imaginarse que son audífonos para oír, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, claro, muy portátil eso no debía ser. Durante muchos años, sobre todo en épocas de la Primera Guerra Mundial, quiero que sepan que aparecieron los aviones, apareció la aviación. Recuerden que hasta principios del siglo pasado las guerras eran en el mar o en tierra, pero no en el aire. A raíz de la Primera Guerra Mundial aparecen los primeros aviones, pero ¿qué ocurría con esos aviones? Que no se comunicaban con tierra porque la electrónica no permitía poder hablar a través de la radio. No había radio en aquella época. Pero ¿qué ocurría si tú tenías un fuerte o si tú tenías un puesto, un destacamento, o si tú estabas en una ciudad que venían los aviones desde lejos y los aviones no venían con buenas intenciones, sino a tirar bombas y a matarte? ¿Y qué hicieron entonces? Multiplicar el efecto que tenían las trompetillas con estos ingenios que están viendo ahora mismo en la pantalla. Es decir, este hombre se pasaba allí con esta especie de pantallas, escuchando alrededor. Vamos a ver la siguiente, porque también en la siguiente hay otra muy curiosa, fíjense en este también, porque esto es una forma de poder escuchar el sonido del cielo. Con este y con la que van a ver a continuación, que también está muy graciosa, fíjense todos estos, con este tipo, fíjense que el de la izquierda es un soldado, este es un soldado alemán, concretamente, en la Primera Guerra Mundial, y cuya misión era escuchar y buscar los aviones enemigos cuando estaban a varios kilómetros de distancia
porque escuchándolos a distancia podían prepararse y defenderse. Con eso les iba la vida. Fíjense qué forma tan económica de poder oír. Vamos a ver la siguiente porque nos vamos a acercar. Esta me gustaría también ponerla en grande antes de poder hacer una primera pausa. Fíjense qué impresionante. Esto es la imagen también de un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, en la que tenía estas megabocinas para escuchar a distancia. Más grandes eran, más fáciles era poder escuchar a distancia. Obviamente, esto lo que hace es que recoge el sonido para ir a parar los oídos. Esto es una forma de en esa captación, hacer que la persona pueda escuchar. Evidentemente esto no era para los sordos, pero ayudó, y ayudó muchísimo en la tecnología. Vámonos a la siguiente. Porque en la siguiente ocurrió algo, y es que Alexander Graham Bell, un personaje del que yo espero que ustedes hayan oído hablar de él, porque Alexander Graham Bell fue ni más ni menos que la persona que inventó el teléfono. ¿Ustedes se imaginan una vida sin teléfono? ¿Ustedes se imaginan ahora una vida sin poder hablar en el otro extremo del mundo con las personas? ¿Cómo el teléfono revolucionó automáticamente todo lo que ha ocurrido en la humanidad? Permítame decirles que el teléfono ha sido el invento anterior a Internet que más ha revolucionado las comunicaciones, porque ha permitido poderse comunicar a distancia. Uno ya no necesita llegar hasta otro lugar corriendo, que antiguamente tenía que llegar corriendo, tenía que llegar con un mensaje, sino que a distancia uno puede hacer. ¿Y de dónde salió el teléfono? Poca gente lo sabe. Resulta que Alexander Graham Bell, en Estados Unidos en el año 1876, este hombre tenía a su esposa, que era sorda, y a su madre, que era sorda. Resulta que, claro, él tenía un problema, porque las dos personas que más quería en el mundo, las dos mujeres que más amaba en el mundo, él no podía comunicarse con ellas. Siendo un inventor, ¿qué es lo que hizo? Se dedicó a trastear con los diferentes equipos electrónicos que tuvo y, queriendo ayudar a su esposa sorda y a su madre, creando el primer audífono electrónico de la historia, amigos míos, inventó el teléfono. Vamos a ver a dónde nos llevó aquello después de la primera pausa. No se muevan, que creo que es muy interesante para ustedes.